En Corea del Norte, un hombre puede pasar 10 años sin tocar a una mujer. Y en ese mismo país hay mujeres que se venden por $5 para que sus hijos no mueran de hambre esa misma noche. Pero lo más perturbador no es esa contradicción. Lo más perturbador es que todo eso convive con un régimen que ni siquiera te dejó aprender la palabra que describe lo que sientes. Bienvenidos a las sombras de Pyongyang, donde el Estado te roba las palabras, pero el hambre te obliga a usar tu cuerpo como la única moneda de cambio que el dictador no puede confiscar. Soy Fabi y esto es Fabi al Dato. Hoy vamos a ver cómo el régimen logró lo imposible. Controlar el instinto. En Corea del Norte, el sexo es como el wifi. Todo el mundo sabe que existe, pero el Estado decidió que tú no mereces la contraseña. Un estudio realizado con desertores adolescentes encontró que el porcentaje de respuestas correctas sobre anatomía, fisiología y anticonceptivos era menor al 20%. Y eso no es todo. Desertores han contado que mujeres de generaciones anteriores creían genuinamente que podían quedar embarazadas tomando de la mano a un hombre. Este es el resultado directo de décadas de ignorancia fabricada, porque el régimen entendió algo muy simple. Un ciudadano que no conoce su propio cuerpo es un ciudadano que no puede reclamar nada sobre él. El único amor permitido en Corea del Norte es la devoción al señor del peinado imposible que gobierna el país, y cualquier otra distracción es una amenaza. Pero esa ignorancia fabricada no solo afecta a las mujeres, afecta a todo el que tiene la mala suerte de nacer con una identidad que el Estado decidió que no existe. El servicio militar es obligatorio y dura 10 años, donde el Estado separa completamente a los hombres de cualquier contacto femenino por decreto. ¿Y qué pasa en esos cuarteles durante una década entera de aislamiento total? Pasa exactamente lo que cualquiera se imaginaría, con la diferencia de que en Corea del Norte eso no tiene nombre. Un desertor contó que los soldados dormían sin ropa, abrazados unos contra otros por el frío con una sola manta delgada para todos. Ya se imaginan qué más podía pasar. Y nadie lo relacionaba con nada porque no había nada con qué relacionarlo. El régimen tenía la respuesta lista. Eso no es una enfermedad capitalista, es camaradería revolucionaria, el vínculo sagrado entre hombres que sirven a la patria. Lo más perturbador de todo es que el propio desertor llegó a Corea del Sur y vio en una revista una foto de 2 hombres, acompañada de un artículo explicando qué es la homosexualidad. Y fue en ese momento, a los 35 años, que entendió por primera vez que era gay. 35 años siendo gay sin saberlo, porque el Estado se aseguró de borrar la palabra antes de que naciera. Y si los hombres viven eso, las mujeres viven algo completamente diferente, pero igual de perturbador. En Corea del Norte no existe la palabra lesbiana, no está prohibida. Es que no existe. Una mujer así en ese país no es homosexual, sino que tiene un problema de productividad, porque su única función oficial es casarse y producir hijos para el Estado. Y para asegurarse de que nadie se distraiga, el romance está activamente suprimido de la cultura oficial. Más del 90% de las canciones, películas y cualquier amor romántico en Corea del Norte son sobre la familia Kim. De hecho, hasta hace poco, la cultura de las citas era un secreto a voces. Hoy en día se pueden ver en Pyongyang más parejas teniendo una cita, pero es un concepto bastante nuevo y vigilado. Hubo un caso donde las autoridades confiscaron una carta de amor porque contenía la frase «Solo pienso en ti», desviación ideológica. Un gesto tan simple es potencialmente ofensivo si no se dirige al querido líder. Por supuesto, la educación sexual no existe, porque el régimen decidió que no hace falta. Una enfermera desertora confesó que no aprendió nada sobre salud reproductiva hasta que entró a la escuela de medicina. Para el resto de la población, la información llega por rumores y susurros en el mercado. Los anticonceptivos se consiguen únicamente en el mercado negro, de contrabando desde China, caducados en muchos casos, sin instrucciones, vendidos por comerciantes que se arriesgan. Hay casos de mujeres que usaron el mismo dispositivo intrauterino durante años más de lo indicado, causándose infecciones serias porque nadie les explicó que tenía fecha de vencimiento. El resultado son embarazos no deseados en masa en un país donde el aborto está prohibido desde 2015, cuando Kim Jong-un lo ilegalizó junto con los anticonceptivos para subir la tasa de natalidad. La solución del régimen para una población que no tiene que comer fue obligarla a tener más hijos. Brillante. Las mujeres buscan médicos que operan en secreto en sus propias casas, cobrando el salario mensual completo por procedimiento. Las que no tienen acceso a eso se toman pastillas de tuberculosis porque alguien les dijo que pueden cortar un embarazo. Y en ese contexto nació el mercado de las flores, no en los años 2000 sino en los 90, en plena hambruna, cuando el sistema de distribución de alimentos colapsó y las mujeres fueron las primeras en buscar cómo sobrevivir porque los hombres estaban amarrados al ejército o a fábricas que no pagaban nada. Lo que empezó como desesperación pura se organizó hasta tener su propio código, sus propias zonas en todo el país y sus propios precios. A esas trabajadoras se les llama flores y cada flor tiene un color.
Las rojas son las jóvenes solteras, las más cotizadas. Las azules son las solteras en sus 20s. Las amarillas son las casadas. Las moradas son las viudas. El precio varía entre $5 y $6, o su equivalente en kilos de arroz para las más jóvenes, y entre 2 y 3 para las mayores, en un país donde ese dinero representa días de comida para una familia entera. El negocio opera cerca de las estaciones de tren y los mercados en todas las ciudades grandes, donde mujeres mayores actúan como intermediarias y ofrecen a militares o funcionarios de paso hospedaje temporal, que es el código para todo lo demás. Hay esposos que saben exactamente lo que hace su mujer y lo permiten porque sin ese ingreso, los hijos no comen esa noche. Y en Corea del Norte, la dignidad no llena platos. El régimen creó la pobreza, creó el hambre, creó las condiciones para que esa decisión sea la más lógica que una familia puede tomar. Y luego tiene el descaro de criminalizarla con pena de hasta 2 años de trabajos forzados. Los policías encargados de perseguirlos son parte integral del negocio. Reciben sobornos para mirar para otro lado, y los más creativos agarran a los clientes en el acto y los chantajean, exigiendo pagos regulares a cambio de no reportarlos. En Hamhung, en 2008 varios funcionarios de alto rango fueron acusados de frecuentar una casa de té que vendía esos servicios y de protegerla activamente contra la policía. El negocio no opera a pesar del régimen, opera gracias a él. Y mientras todo eso ocurre, las enfermedades de transmisión sexual se expanden silenciosamente en un país donde admitir que las tienes equivale a admitir que participaste en algo que oficialmente no existe. En los karaokes de la élite de Pyongyang no hay flores moradas ni cuentas de arroz. Ahí hay estudiantes universitarias de familias con conexiones en el partido que ganan en una sola noche entre $200 y $500, atendiendo a los mismos funcionarios que durante el día firman los documentos que criminalizan exactamente lo que están haciendo esa noche. El mismo hombre que en una reunión denuncia la decadencia moral del capitalismo pide la cuenta en ese karaoke antes de volver a casa con su familia. Nadie dice nada porque los que podrían hablar son exactamente los que están sentados en esas sillas. Y en Corea del Norte, la hipocresía no es un defecto del sistema, es el pilar que lo sostiene. Y si todavía parece que ahí termina la historia, falta la última capa. Existe algo llamado el Kipum-yo, el Escuadrón del Placer, operando desde 1978 bajo los 3 Kim, con funcionarios que recorren escuelas buscando a las más atractivas y a los padres diciéndoles que sus hijas fueron elegidas para una misión al servicio del líder. Tenemos un video completo sobre eso en el canal, el link está en la bio, porque ese tema se merece su propio espacio. Porque al final, un régimen que controla lo que piensas, lo que sientes y lo que puedes nombrar, tiene un solo punto ciego, que el hambre siempre gana. Y que cuando la gente tiene que elegir entre la dignidad que el Estado le impuso y la comida que ese mismo Estado no le dio, esa elección nunca ha sido difícil. Si este video te abrió los ojos, dale like y compártelo, porque este es exactamente el tipo de contenido del que muy poco se habla. Ahora te pregunto a ti, si en Corea del Norte ser gay es una enfermedad capitalista, pero los soldados llevan décadas durmiendo abrazados en los cuarteles, ¿quién exactamente tiene la enfermedad? Esto fue Fabi al Dato, nos vemos en el próximo video.